Carlos, ¿qué se desea obtener cuando se decide fabricar una fibra óptica? Cuando se decide fabricar una fibra óptica, lo que se desea obtener es una varilla de vidrio que tenga un cilindro interior de vidrio denominado núcleo, con un índice de refracción determinado y con un determinado perfil. A este cilindro interior le rodea otro cilindro exterior que tiene otro índice de refracción ligeramente más bajo y con un perfil también el que se desee. A continuación, esa varilla debe de estar recubierta por una sustancia plástica que la proteja y, en determinadas ocasiones, una segunda protección adicional que se denomina protección secundaria. Como ya hemos visto anteriormente, las características ópticas de una fibra vienen determinadas por el diámetro y el perfil de su núcleo, que es en definitiva por donde viaja la luz que transmite la fibra. Tres tipos de fibras son las que básicamente se fabrican en la actualidad. Una, denominada multimodo, con perfil de índice escalón, otra, multimodo, con perfil de índice gradual, y una tercera, denominada monomodo, con perfil de índice escalón. ¿Y cuáles son los pasos necesarios en el proceso de fabricación de una fibra óptica? Los pasos básicos son dos. Primero, se fabrica una varilla sólida con las características de índice y de perfil de índice que luego va a tener la fibra. Y el segundo paso es el estirado de esta varilla sólida para obtener la fibra óptica final. Ya. ¿Y cómo se consigue que el índice de refracción del vidrio tenga el valor deseado? Para variar el índice de refracción de un vidrio es necesario doparlo. Hay diversos compuestos que, al ser añadidos al vidrio, producen una modificación de su índice de refracción. En algunos casos, el dopado incrementa el índice de refracción y en otros casos disminuye el índice de refracción. ¿Cómo se consigue depositar industrialmente las sucesivas capas de vidrio dopado? Hay diversos procedimientos. El más intuitivo, quizá el más sencillo de explicar, es el que se denomina MCVD, que en español vendría a traducirse por deposición química de vapores. El procedimiento consiste en partir de un tubo de cuarzo hueco y ir depositando en su interior, en sucesivas pasadas, capas de los distintos reactivos que hemos visto que se obtenían con las reacciones anteriores. Sí. Para el calor de las reacciones, que viene a estar en torno a los 1600 grados, se obtiene a partir de una llama que recorre el tubo a derecha y a izquierda en sucesivas pasadas. El diferente índice de refracción de cada capa se obtiene variando la cantidad de dopante que se añade al vidrio, y eso se consigue modificando el flujo de gas mediante un controlador de flujo. Para mantener la uniformidad de las capas que se van depositando, se rota el vidrio sobre sí mismo durante el proceso de calentamiento con la llama. Para eliminar el agujero central que quedaría en esta varilla de vidrio así formada, se le produce un calentamiento adicional a 1900 grados, lo que provoca el colapsado de la varilla y el que la varilla tenga un aspecto final sólido. Esta varilla se denomina proforma. Si yo no he entendido mal, con esto lo que obtienes es una varilla gruesa de vidrio de perfil adecuado, pero ¿cómo obtienes luego la fibra de vidrio? Para obtener la fibra óptica final se necesita estirar esta preforma, y esto se produce mediante un calentamiento puntual de la preforma y un posterior estirado de la misma. El calentamiento se produce mediante un procedimiento puramente mecánico o bien eléctrico por inducción, y el estiramiento es simplemente una tracción y un recogido en un tambor. Antes de proceder a recoger la fibra en un tambor, es necesario aplicarla una pequeña capa protectora de una sustancia que evite la contaminación posterior de la fibra. ¿Por qué es necesario proteger la fibra inmediatamente después del estirado? La fibra es necesario protegerla inmediatamente después del estirado para evitar en ella abrasiones
y interferencias de agentes exteriores como podía ser la humedad, las impurezas, el polvo, etc. Ya. Y contra los estiramientos, ¿cómo proteges a la fibra? La forma de protegerla es cableando o retorciendo varias fibras en torno a un elemento central de alta resistencia a la tracción. Si ese elemento pudiera ser metálico, podríamos elegir acero, y si el elemento tuviera que ser no metálico, podríamos elegir una sustancia que se denomina aramida, fibras de aramida. ¿Cómo pueden agruparse las fibras para formar un cable? Pues hay diversos procedimientos para agrupar las fibras en un cable. Cada uno de ellos se adopta en función de la aplicación que se necesite. Uno de los procedimientos es el cablear las fibras, como antes te comentaba, por capas en torno a un elemento central resistente. Y, como te he comentado antes, los dos tipos de fibras serían o con perfil ajustado o con perfil holgado. Otra forma sería depositar las fibras con su recubrimiento primario en las acanaladuras de un perfil ranurado. Otra forma sería disponer las fibras en forma de cinta y posteriormente agrupar varias de estas fibras en un único cable. Cada cable tiene su aplicación y su utilidad. Qué duda cabe que el éxito en la utilización de un cable de fibra óptica dependerá del buen diseño y lo bien adaptado que esté a la aplicación. A modo de curiosidad te puedo decir que hay algunas aplicaciones que requieren unos diseños muy especiales. Por ejemplo, aquellos cables que tienen que estar colgados de postes de alta tensión. Esos cables necesitan ser calculados y diseñados para resistir fuertes corrientes que se pueden producir como consecuencia de la descarga de rayos, que son relativamente frecuentes en las torres de alta tensión. Otro caso podrían ser los cables submarinos. Hay que diseñar el cable adecuadamente para que pueda resistir las altas presiones que va a soportar ese cable cuando se tienda a 6.000 o 7.000 metros en el lecho del océano. Otro ejemplo podrían ser, por ejemplo, los cables militares. Son cables que requieren una instalación a veces muy rápida, desde un helicóptero a 200 o 300 kilómetros por hora, o cables que tienen que resistir el peso de un tanque, por ejemplo, o finalmente cables que tienen que resistir explosiones nucleares y seguir funcionando después de estar próxima una explosión nuclear. Carlos, pues muchísimas gracias por tus explicaciones sobre el proceso de fabricación de la fibra óptica. Para nosotros han quedado mucho más claros. Gracias.